Pues ya que desarrollamos la maquinaria de la cinemática para describir el movimiento de distintos objetos en distintas situaciones, pues por supuesto lo que queremos es aplicar esta maquinaria a movimientos que sean familiares o interesantes. Pues ya le hemos aplicado el movimiento en distintos ejemplos a carros, lo hemos visto con un caballo en un ejemplo, pero por supuesto estamos casi obligados a utilizar estas ecuaciones que describen el movimiento para describir uno de los movimientos más conocidos para todos nosotros, que es el movimiento que se da bajo los efectos de la gravedad únicamente, lo que llamamos la caída libre. Así que la caída libre, lo que sean problemas de caída libre, van a ser una de tres situaciones. En todo, la gravedad es lo único que afecta. La primera situación es donde tenemos un objeto que simplemente se deja caer de una altura. ¿Verdad? Si este objeto, en esa altura en donde está, lo soltamos, todos sabemos lo que va a pasar. Ese objeto se va a comenzar a mover y se va a comenzar a mover hacia abajo. La otra situación sería que cojamos el mismo objeto, pero en vez de dejarlo caer, en vez de soltarlo, se tira hacia abajo. ¿Verdad? Se le da una velocidad inicial y en este caso también lo consideraríamos como caída libre, porque aunque se le dio ese empujón al principio, ya luego de que se terminó el empujón y la bola está en el aire, está cayendo únicamente bajo los efectos de la gravedad. Y la tercera posibilidad es que al objeto se le dé un empujón para arriba, y pues también todos sabemos lo que va a suceder en ese caso, ¿verdad? El objeto va a subir hasta una altura máxima y luego va a caer. Ahora, aquí dibujé la trayectoria como un poco parabólica, y eso es para que se note, pues, ¿verdad?, lo que está haciendo el movimiento. Pero por el momento realmente solo vamos a estar considerando el caso en donde todo el movimiento es en una línea. Es decir, todavía nos vamos a mantener en una dimensión. O sea, el objeto sube, llega a una altura máxima y en esa misma línea va a caer. Más adelante discutiremos el caso en el que el objeto se tira a un ángulo y pues ahí la trayectoria será una trayectoria parabólica como esta. Y eso sería lo que llamamos un proyectil. Pues todavía no estamos hablando de proyectiles, eso vendrá más adelante. Por el momento todo el movimiento del objeto en caída libre se va a dar en una sola dimensión. Pues el dato empírico que forma la base de lo que va a ser nuestra descripción del movimiento de caída libre es el siguiente: que los objetos que se dejan caer aceleran con una tasa constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así que por dato empírico o experimental, a lo que me refiero es que este dato lo sabemos no por ninguna teoría, sino porque se ha hecho el experimento de dejar objetos caer, donde lo único que lo está afectando sea la gravedad, y lo que se observa cuando uno hace ese experimento son dos cosas. Primero, que aceleran a tasa constante, o sea, se mueven con aceleración constante, así que eso es lo primero que nos está diciendo este resultado. La aceleración es constante, y lo segundo es que se mueve con esta magnitud en particular. Acelera a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, si los objetos en caída libre caen con aceleración constante, eso significa que las ecuaciones que van a describir ese tipo de movimiento serán las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Así que de ahora en adelante, las ecuaciones que nosotros estaremos utilizando para nuestros problemas de caída libre serán las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, en donde hemos hecho unas pequeñas modificaciones para que sean más convenientes para nuestro propósito de la caída libre. Bien, pues la primera modificación que se le hace es una estética, en donde cambiamos toda X por una Y. Así que como pueden ver, aquí en la posición en X se sustituyó por posición en Y, y la posición inicial en X inicial se cambió por posición inicial Y inicial, e igual aquí, delta X se cambió por delta Y. Bien, este cambio pues realmente se hace porque hasta el momento todo movimiento que hemos visto se ha dado en la dimensión horizontal, pero ahora estamos hablando de la dimensión vertical, ¿verdad? Ahora el movimiento es en la dimensión de arriba y abajo. Y pues por lo general nosotros tendemos a preferir la dimensión horizontal para la letra X y en la dimensión vertical la letra Y. Pero en ambos casos lo que representa esa letra, sea X o Y, es la posición.
en nuestro caso de caída libre, es la posición en la Y, que también la podemos conocer como la altura, ¿verdad? Sería la altura a partir del piso. El otro cambio que nosotros hacemos es que sustituimos, cada vez que aparece la aceleración, la sustituimos por negativo g. Así que, por ejemplo, aquí esta aceleración se convierte aquí en negativo g y el negativo está al frente. Y lo mismo sucede aquí, esta aceleración se convierte en negativo g. Y lo mismo esta se convierte aquí en negativo g y aquí está el negativo. Bien, pues las dos preguntas que se podrían hacer en este momento, la primera es, ¿por qué negativo? ¿Por qué ponemos ese negativo en esa aceleración? Y bueno, la respuesta es que no tiene que ser así, sino que yo lo estoy escogiendo así. ¿Por qué? Pues cuando nosotros en un inicio aprendemos del plano cartesiano, se nos enseña que en cuestión de x, para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo, y en cuestión de y, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Y eso pues es una convención meramente, ¿verdad? No tenía que ser así. Nosotros pudimos haber escogido que para arriba era positivo, perdón, que para arriba era negativo y para abajo era positivo, ¿verdad? Opuesto a nuestra convención usual. Pero pues yo prefiero y me gusta mantenerme siguiendo la convención, pues para evitar confusiones y para que siempre haya consistencia. Así que en mi caso, yo opto por siempre escoger para abajo como la dirección negativa y para arriba como la dirección positiva. Al igual que siempre opto por escoger para la derecha como la dirección positiva y para la izquierda como la dirección negativa. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? Si uno quisiera, uno podría escoger un plano cartesiano en donde para abajo es la dirección positiva y para arriba es la dirección negativa. Y eso es totalmente válido. Pues ustedes podrán ver otras referencias o otras versiones de estas ecuaciones en donde estos negativos no están, sino que sale como positivo. Pues en ese caso lo que está sucediendo es que están escogiendo su marco de referencia para que para abajo sea el positivo. Y nuevamente, con eso no hay ningún problema, porque todo va a salir correcto, ¿verdad? Si uno se mantiene siendo consistente, todo va a salir bien. Pero hay que asegurarse de siempre estar muy pendiente y tener en mente bien claro qué dirección es la positiva y qué dirección es la negativa. En mi caso, para no tener que estar preocupándome por cuál escogí positiva y cuál escogí negativa, pues yo siempre hago la misma selección. Para abajo es negativa y para arriba es positiva. Pues entonces, ¿por qué entonces estoy escogiendo esta negativa? Pues porque como la gravedad es para abajo, pues es negativo, es la dirección negativa. Así que en resumen, ¿por qué pongo el negativo? Pues es una decisión personal. Es una decisión personal que no tuvo que haber sido así, pero para los propósitos de mis videos, pues siempre será así. La otra pregunta es ¿por qué g? Mirad, si habíamos dicho que la aceleración era 9.8 metros por segundo al cuadrado, pues ¿por qué utilizamos una letra g en vez de simplemente colocar pues 9.8? ¿Verdad? Porque lo que estoy diciendo en este caso es que esa g tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero este valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado es el valor en la Tierra. ¿Y qué pasa? Que existen otros planetas. A ver, lo que estoy diciendo aquí es, estas ecuaciones son válidas en cualquier cuerpo celeste en donde los objetos pues vayan a caer con una aceleración constante. Y en el caso de la Tierra, esa aceleración constante es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero si estuviésemos en la Luna, por ejemplo, pues no sería 9.8, sería otro valor. Y pues para tener un set de ecuaciones que sea lo suficientemente general que nos pueda describir la caída libre en cualquier cuerpo celeste, pues simplemente lo mantenemos con una g, ¿verdad? Que es un parámetro cuyo valor definimos en términos dependiendo del planeta en donde se esté presente. Pero ahora podemos hacer cualquier análisis, podemos hacer todos los análisis con este conjunto de ecuaciones general y al final del día pues sustituimos el valor de g que nos interese. Así que de ahora en adelante van a ver que yo siempre voy a estar trabajando con las ecuaciones utilizando la g y solo al final del problema es que voy a sustituir el valor de g que me interesa, ¿verdad? Que casi siempre va a ser 9.8, pues porque obviamente la mayoría de los problemas se formulan aquí en la Tierra.
antes de ver un ejemplo, quiero mencionar un detalle acerca de los problemas de caída libre. Y es que una proporción sustancial de los problemas de caída libre se contestan haciendo referencia a ciertos puntos especiales del movimiento. ¿A qué me refiero con puntos especiales? Bueno, en caída libre, si el objeto, por ejemplo, se está lanzando desde el piso, pues el objeto sube desde el piso, llega hasta una altura máxima y luego baja. Bueno, pues en este movimiento, ¿verdad? La bola pues pasa por todos estos puntos, pero hay 3 puntos que en cierto sentido son como más importantes que los demás. Y esos puntos son, primero, los 2 puntos del piso que se caracterizan ¿por qué? Pues porque su altura es 0. ¿Verdad? Aquí la Y, que es la posición en Y, o también en este caso lo podemos ver como la altura. En caída libre, siempre que me escuchen decir altura, altura es sinónimo de posición en Y. Pues lo que caracteriza estos 2 puntos importantes del piso es que la Y en esos 2 puntos es 0. ¿Verdad? La altura en esos puntos es 0. Y el otro punto, que es muy importante, por supuesto, es el punto de altura máxima, ¿verdad? Por eso aquí coloqué altura máxima, Ymax, que es la altura desde el piso, la altura más alta a la que llega el punto, ¿verdad? Ese es otro detalle importante de este movimiento. No debe sorprenderle mucho que muchas veces la pregunta que se nos hace es ¿cuán alto llegó? ¿Cuál es la altura más alta a la que llegó ese objeto que se lanzó hacia arriba? Y lo que caracteriza a ese punto importante es que en ese punto la velocidad es 0. Bien, ¿por qué la velocidad es 0 en ese punto? La velocidad es 0 en ese punto lo podemos ver de 2 formas. Primero, ese es el punto en donde se detiene, ¿verdad? Si piensan en cómo es el movimiento, el objeto que está subiendo en ese punto se detiene y luego cambia de dirección. Y ahí está la otra forma de verlo, que hay un cambio de dirección. Piénsenlo de esta forma. Si hay un cambio de dirección, es porque la bola primero tenía velocidad positiva porque estaba subiendo, ¿verdad? Primero tiene velocidad positiva antes de ese punto. Y luego tiene velocidad negativa porque está bajando. Así que primero tiene velocidad positiva y luego tiene velocidad negativa. Pero si fue de los positivos a los negativos, pues en algún momento tiene que haber cruzado por el 0. Pues obviamente ese punto donde cruza por el 0 es específicamente en ese punto máximo en donde se detiene. Así que en general, esto es algo que había mencionado anteriormente, cuando tienen cambios en la dirección del movimiento, eso les indica que en ese punto en donde hubo un cambio en la dirección, la velocidad fue 0. Ok, pues estos puntos importantes los menciono porque cada vez que les hagan una pregunta, o más bien muchas veces les van a hacer preguntas en donde el truco para contestar la pregunta es hacer referencia a que la pregunta de forma escondida nos está preguntando sobre uno de esos puntos especiales y tenemos que utilizar entonces el dato que caracteriza ese punto especial. Si nos están preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la altura más alta a la que llegó la pelota? Pues sabemos que vamos a tener que utilizar el hecho de que en ese punto que nos están preguntando la velocidad es 0. Si nos preguntan algo sobre esa altura máxima, tenemos que utilizar el detalle de que la velocidad en ese punto es 0. Ahora, si nos preguntan algo sobre, por ejemplo, cuánto tiempo estuvo en el aire la bola, cuánto tiempo estuvo en el aire, pues otra forma que podemos preguntar eso es cuánto tiempo pasó entre cuando estuvo en este punto y este punto. Pues nuevamente, esa pregunta quizás no quede obvio de la primera, pero es una pregunta que se nos está haciendo acerca de esos 2 puntos especiales, el punto del comienzo y el punto final. Así que ya sabemos que esa pregunta que se nos está haciendo, cuánto tiempo estuvo en el aire, la vamos a contestar haciendo referencia a que la Y es igual a 0 en esos puntos. O sea que en nuestra solución vamos a tener que utilizar Y es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo de un problema de caída libre, en donde tenemos una pelota que sube con una rapidez de 20 metros por segundo, así que nos dice que se lanza hacia arriba a 20 metros por segundo en este primer tiempo que estoy llamando el tiempo A. Entonces,
la pelota, pues claro, va a subir, va a llegar hasta un punto máximo, aquí en este tiempo B, y luego la pelota va a caer y va a llegar de nuevo al piso en este tiempo C. Así que aquí las dos preguntas que se nos hacen, la primera es cuán alto llega, o sea, cuál es la altura que alcanza en ese punto B, y la segunda pregunta es cuánto tiempo estará en el aire la pelota, ¿verdad? Desde que se lanzó hasta que regresó, cuánto tiempo ha transcurrido. Bien, pues como había mencionado, aquí nos están haciendo preguntas acerca de ciertos puntos importantes del movimiento. El primer punto importante del cual nos hacen una pregunta es este punto en el que la pelota llega a la altura máxima, ¿verdad? La altura máxima de ese movimiento. Y recordamos que lo que caracteriza ese momento de altura máxima es que en ese momento la velocidad es cero. En ese punto, cuando llega allá arriba, la velocidad es cero. Y de seguro, ese detalle lo vamos a utilizar cuando contestemos esa primera pregunta. En el caso de la segunda pregunta, nos pregunta cuánto tiempo está en el aire. Pues podrá parecer que en ese momento no nos están preguntando sobre ningún punto en particular, pero si lo analizan un poco, se darán cuenta que nos están preguntando acerca de los dos puntos iniciales y finales, el punto inicial y el punto final, porque cuánto tiempo está en el aire es otra forma de preguntar cuánto tiempo pasó entre este punto y este punto. Así que ahí nos están preguntando acerca de los dos puntos caracterizados por y es igual a 0. Así que ya sabrán que en esa respuesta vamos a tener que utilizar este dato. Bien, pues vamos con la primera, con la parte A. Y para esa primera pregunta de la parte A, tengo dos opciones. Puedo utilizar el hecho de que la velocidad es igual a 0 en ese punto máximo en esta ecuación que hace referencia a la velocidad, ¿verdad? Podría colocar 0 en la velocidad. Y vamos a tratar de analizar qué sucedería. Si yo coloco 0 en esa ecuación, vamos a tener esto que está aquí, donde coloqué que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, porque eso es lo que el problema nos dice. Bien, pues en ese caso podemos despejar para la t, que es la única desconocida en esta ecuación, y obtendríamos que la t es 20 entre g, que sería 20 entre 9.8. Y con eso pues obtenemos un valor para el tiempo, más o menos como 1.1 segundo, si hacemos el cálculo. Bien, con esto tenemos el tiempo que tardó la pelota en llegar allá arriba, porque nuevamente, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando el tiempo en el que la velocidad es 0. ¿Verdad? Colocamos en la ecuación de velocidad igual a 0, y buscamos cuál es el tiempo para el cual se cumple velocidad igual a 0. Bueno, pues nos dio 1.1 segundo. Pues si queremos saber la altura en ese momento, lo que haríamos ahora es sustituir entonces este tiempo en la función de posición. Si sustituimos esto en la función de posición y evaluamos el resultado, eso nos daría pues esa altura máxima. Bien, pues hacer esto que acabo de escribir es una forma totalmente válida de resolver el problema y es una indicación de lo que les había mostrado. Con solamente las ecuaciones de velocidad y posición se puede contestar cualquier pregunta. Ahora, en este caso yo voy a optar por utilizar la tercera ecuación, porque la solución, como van a ver, va a ser mucho más directa al ser una ecuación que ignora el tiempo que tomó en llegar allá arriba. Si se fijan en la solución que describí ahora, tuvimos que primero calcular el tiempo que tarda la pelota en llegar a esa altura máxima y luego sustituir eso en la función de posición. Ahora, en este caso, realmente el tiempo no nos importa. No nos están preguntando cuánto tiempo tarda, sino cuán alto llega. Y tenemos todo lo que necesitamos para contestarlo utilizando esta ecuación. Tenemos la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo. Tenemos el cambio del taller, perdón, esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando el cambio en posición. Y tenemos la velocidad final, que es de 0, porque nuevamente estamos preguntándonos qué sucede en ese punto en donde la velocidad es 0. Así que voy a sustituir aquí 0. Aquí sustituyo 20.
Y ahora despejamos para delta y. Y al despejar para delta y, si lo hacen con cuidado, verán que será 20 al cuadrado entre 2 por la g, que es 9.8. Así que haciendo este cálculo rapidito, vamos a ver cuánto nos da eso. 20 al cuadrado es 20 por 20. Dividimos eso entre 2 y hay que dividir de nuevo entre 19.6. Perdón, entre 9.8. Eso nos va a dar 20.4 metros. Y les aseguro que si lo hubiesen hecho de la otra forma, sustituyendo el tiempo que nos había dado de 1.1 más o menos en la función de posición, eso les va a dar la misma altura máxima. Ok, vamos con la parte B, donde nos pregunta cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire. Y como les dije, en ese caso nos están haciendo referencia a ese punto en el que la pelota llega al piso. Cuánto tiempo pasó entre cuando comenzó en el piso y cuando terminó en el piso, ¿verdad? Bien, pues en ese caso, lo que voy a hacer es que voy a coger la función de posición. Y ahora sí, estamos obligados realmente a utilizar esta ecuación de alguna forma. Y es porque... de hecho no. Luego voy a describir, hay una forma de evitar el uso de esta ecuación en este caso particular. Pero por el momento, no tenemos forma de escapar a utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque nos están preguntando acerca del tiempo. Así que ya estamos obligados a utilizar una de estas dos. Si queremos saber algo del tiempo, tenemos que usar una de esas dos. Y queremos saber sobre el tiempo cuando la información que tenemos es que la y es 0. ¿Verdad? Así que tenemos que utilizar una ecuación que nos combine altura, y, con tiempo. Bien, pues cojo la ecuación de posición y sustituyo 0 en la y. T al cuadrado más 20t. Y la altura inicial es 0, porque estoy tomando 0 como el piso, ¿verdad? Mi altura de 0 es en el piso. Por lo tanto, la altura inicial, que es desde donde comenzó, es desde el piso. Bien, pues aquí en esta expresión, lo que notamos es que los dos términos tienen t. Así que podemos sacar una t como factor común. Voy a sacar como factor común aquí t. Y vamos a tener negativo 1 medio gt. Aquí sobra una t porque ese t, como era al cuadrado, tenía 2 para dar. Pero el 20 nada más tenía 1. Así que se queda sin t. Y entonces miren lo que tenemos. Tenemos que 0 es igual al producto de t por esta expresión de aquí. Y recuerden, cuando tenemos que un producto da igual a 0, de ahí podemos concluir o que el primer término es igual a 0 o que el segundo término es igual a 0. Nuevamente, lo que yo estoy diciendo aquí es que si estas dos cosas multiplicadas, o sea, esto por esto da 0, pues hay dos opciones. O esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Bien, pues aquí, fíjense a lo que hemos llegado. Hemos llegado a que en el tiempo 0 la altura es igual a 0, porque así es como comenzamos esta ecuación. Comenzamos preguntando cuándo es que la altura da 0. Bueno, pues en t igual a 0 da 0 y eso ya lo sabíamos porque comienza desde el piso. El hecho de que hemos recuperado este resultado nos da un indicio de que vamos por buen camino porque sí, en tiempo igual a 0 la pelota estaba en el piso. Ahora, este tiempo que está aquí podemos calcularlo. Si lo hacemos con cuidado nos va a dar que la t es 2 por 20 entre la g, que es 9.8. Y si calculamos ese resultado, 2 por 20 entre 9.8, eso nos va a dar 4.1 segundos. Y ahora mirando en el caso anterior, déjame ver, nos había dado... Listo, ok, cuando calculamos el tiempo que tardó en subir, había dicho que era 1.1, pero era 20 entre 9.8, quise decir 2.1, me disculpo. Fue más o menos 2.1 segundos. Bien, y eso lo sé porque se supone que este resultado sea el doble de aquel. ¿Por qué? Porque tarda lo mismo en subir que en bajar.
Así que aquí, pues tardó más o menos 2.05 segundos en subir y 2.05 segundos en bajar. Por eso es que al final del día son 4.1 segundos. Bien, pues otra forma que pudimos haber contestado esta pregunta es utilizando la ecuación de velocidad, utilizando el hecho de que en este caso particular la bola subió con 20 metros por segundo y eso significa que cuando llegue al piso tendrá negativo 20 metros por segundo en velocidad. Así que otra forma de contestar esta pregunta hubiese sido sustituir en esta ecuación de aquí negativo 20 metros por segundo y despejar para t. Y esa solución hubiese sido incluso más sencilla que la que utilizamos. Ahora, esa solución solamente sirve porque la bola salió a la misma altura a la que llegó, ¿verdad? Salió desde el piso y llegó hasta el piso. Pero si el problema fuese uno, donde por ejemplo la bola no se tira desde el piso, se tira desde una altura de 5 metros inicial, pues ahí sale con una velocidad, pero no va a ser la misma velocidad con la que llega al piso. Así que ese truco de utilizar la velocidad opuesta cuando llega, solamente sirve si la bola llega a la misma altura desde la que salió.